tuvimos pues la oportunidad de ver con la instauración o con la implementación de todo lo que fue el tema del sistema capitalista. Entonces, básicamente, esa historia natural de la enfermedad se refiere a cómo asumir el estudio de la enfermedad de una manera secuencial, de una manera organizada, que permite enfrentarla y poderla, llamémoslo así, eliminar en determinado momento, minimizar sus efectos o finalmente terminar eliminándola. Entonces, los componentes que tiene la historia natural de la enfermedad, que son los que les voy a decir, básicamente sobre esos componentes es que ustedes deben de hacer sus respectivas presentaciones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el modelo de la historia natural de la enfermedad consta de los siguientes componentes y voy a de pronto abrir como un paréntesis acá en una, llamémoslo así, una nueva diapositiva en blanco. ¿Listo? Entonces, el primer elemento, el primer componente que nosotros vamos a tener en determinado momento en todo lo que es la historia natural de la enfermedad, entonces va a ser el tema de el agente etiológico. O sea, cómo nosotros de alguna manera vamos a manejar ese elemento que se llama el agente etiológico, que es lo que significa el agente etiológico. Entonces, el primer elemento número 1 se llama agente etiológico. Entonces, el agente etiológico es ese elemento que nosotros tenemos u obtenemos que de alguna manera es el productor de la enfermedad. Entonces, en el caso de que ustedes van a hablar de agentes físicos, ¿no es cierto? Entonces, en los agentes físicos no van a introducir, vamos a decir, van a hablar de ruido. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hablar del agente etiológico. ¿Cuál? El ruido. Entonces, ¿qué es ruido? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son los órganos blancos del ruido? ¿Cuáles son las características físicas del ruido? ¿Cómo se mide el ruido? Etcétera, etcétera. Que son elementos que de alguna manera te van o nos van a permitir conocer la condición primordial que es el elemento que me está produciendo la patología. O sea, si ustedes van a hablar por decir algo de ruido, pues hay que hablar un poquito de ruido. Si van a hablar de presiones especiales, entonces hay que hablar de hiperpresiones y de hipopresiones, que es eso por lo menos. Si van a hablar de ultrasonidos, si van a hablar de infrasonidos, si van a hablar de vibraciones, qué son las vibraciones, dónde se producen, cuáles son las actividades económicas en las cuales nos vamos a encontrar con actividades con vibraciones, para que ustedes sepan, pues, en determinado momento, cuando se encuentran en el ámbito de un lugar de trabajo, cómo va a manejarse. Lo mismo en el tema de los agentes químicos. Que vamos a hablar de una intoxicación por plomo, por cadmio, por cobre, por cobalto, por hidrocarburos metales, perdón, hidrocarburos halogenados, etcétera, etcétera. Pues hay que hablar de los hidrocarburos, o hay que hablar de cada uno de los agentes químicos que son los productores de la enfermedad. Listo. Entonces, cuando ingresa al organismo, nosotros ya sabemos por anatomía y fisiología normalmente cómo funciona el organismo. Entonces, lo que vamos a hablar es de la fisiopatología. ¿Y qué es eso de la fisiopatología? Pues, de alguna manera, esa fisiopatología lo que nos va a permitir es estudiar que cuando ingresa ese elemento al cuerpo humano, ¿qué es lo que hace? Entonces el ruido, el órgano blanco es el oído, cómo lo ataca, qué le produce, cuál daño se genera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el plomo? Cómo circula, cómo se produce, cuáles órganos daña, etcétera, etcétera. Después de que tenemos la fisiopatología, pues obviamente en la fisiopatología se están generando unos daños. Y entonces, después de la fisiopatología, lo que nosotros tenemos es un tema de la clínica. Y la clínica, básicamente, es el conjunto de ¿qué? De los signos, ¿cierto? Y los síntomas
que produce una enfermedad. Entonces, ¿cuáles son? Que entró, por decir algo, el mercurio y el mercurio llegó al cerebro, entonces, ¿qué es lo que se produce? Que se produce una enfermedad como parecida a la del Alzheimer, que se produce pérdida de la memoria, que se produce pérdida del control motor, etcétera, etcétera. Todo lo que nos está produciendo. Entonces, signos específicamente son aquellos que yo puedo evaluar, que yo puedo medir, que yo puedo plantear y casi que manifestar de una manera objetiva, mientras que los síntomas pues pueden ser subjetivos. Entonces, en un síntoma, por decir algo, es el dolor. Yo tengo dolor en el hombro. ¿Cómo medir vos el dolor? No hay forma de medirlo, entonces es un síntoma. Pero si tenés, por ejemplo, 38 grados centígrados de temperatura, tenés fiebre, una fiebre bajita, pero tenés fiebre porque está por encima de los niveles de normalidad. ¿Correcto? El punto siguiente, entonces, lo constituye ¿quién? Lo constituye el diagnóstico. ¿Listo? El diagnóstico lo que hace, de alguna manera, es que nos dice de qué manera, después de yo tener la exposición a la gente, después de yo tener los daños y después de tener los signos y los síntomas, de qué manera puedo llegar yo a diagnosticar entonces una patología o una enfermedad. Entonces, a partir de eso, habrá un diagnóstico que se llama clínico, ¿sí? Que se basa en lo que son los signos y los síntomas que se hace por ahí. Habrá un diagnóstico de laboratorio. Entonces, que es que entonces hay exámenes de laboratorio como pruebas de sangre para medir el plomo. Entonces se le realiza una plumbemia o niveles de plomo en orina, etcétera, etcétera. O habrán otros tipos de exámenes que, ¿cómo son entonces a los radiológicos? Que yo le hago una resonancia, que yo le hago un TAC, o que yo le hago una electromiografía, o que le hago, en fin, los otros elementos que de alguna manera pueden ser en imágenes, pueden ser biopsias, pueden ser otros tipos de diagnósticos que nosotros realizamos o desarrollamos. ¿Para qué? Para confirmar efectivamente que esa persona se encuentra enferma. ¿Listo? Entonces ya yo tengo diagnosticada la enfermedad. ¿A qué venimos? A algo que se llama el tratamiento. Entonces, ¿el tratamiento en qué consistirá? Pues el tratamiento consistirá en todas esas actividades que yo realizo con el propósito de mejorar o de ayudarle a la persona. Entonces, habrá un tratamiento en determinado momento que definimos como preventivo, ¿no es cierto? Y que entonces serán todas esas actividades encaminadas a prevenir que se presente la enfermedad. Habrá un tratamiento curativo. Ese tratamiento curativo, entonces, va definido a el tratamiento propiamente dicho de la enfermedad, y ese tratamiento curativo, pues será a través de qué? Hay varios elementos. Por ejemplo, tratamiento médico, que entonces se refiere a todo ese que yo puedo desarrollar por medicamentos, ¿no es cierto? O habrá un tratamiento que es de tipo quirúrgico. ¿Listo? Y el quirúrgico es aquel que se desarrolla a través de una cirugía en la persona, ¿no es cierto? O habrá otro tipo de tratamiento que se conoce con el nombre de tratamiento paliativo. Y entonces, ¿en qué consiste el tratamiento paliativo? En todas esas actividades que yo realizo para mejorar las condiciones de la persona o pero que pretenden específicamente mejorar la calidad de vida, más no la cantidad de vida. Y habrá un tratamiento que se llama de rehabilitación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No, esta persona no va a mejorar definitivamente, pero yo lo que puedo hacer es que le puedo hacer fisioterapia, lo que puedo hacer es que se puede manejar oxígeno, oxigenoterapia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y después del tratamiento, entonces vendrá el último elemento que se conoce con el nombre del pronóstico. El pronóstico, específicamente a lo que se refiere, es a todas esas condiciones que me permiten a mí conocer
más o menos a futuro qué es lo que va a suceder con la persona. En el pronóstico, no, que le quedan 6 meses de vida. En el pronóstico, no, es una remisión total de la enfermedad y no deja ningún tipo de secuelas. No, se quedan secuelas temporales durante X tiempo a nivel de tales y tales órganos, etcétera, etcétera. O definitivamente no, hay que hacer una reubicación en el pronóstico, perdón. No hay nada que hacer, es una persona que le quedan unos meses de vida o que va a evolucionar inexorablemente a la muerte, etcétera, etcétera. Ese es el pronóstico, es saber qué espero yo a futuro de ese trabajador. Entonces, cuando ustedes asumen cualquier presentación o cualquier exposición, pues eso es lo que se tiene que hacer específicamente. Listo. Ese es como el orden para llevar las cosas. Entonces que a ustedes les tocaron los metales pesados como grupo. Entonces les toca hablar del plomo, del mercurio, del manganeso, les toca hablar del mercurio, en fin, de 3 o 4 o 5. En cada uno de ellos se debe de tomar cada una de estas actividades como tal, bajo estos mismos parámetros. ¿Les queda totalmente claro? Sí, profe, ya Sí. tenemos entonces como un alcance ya más a la presentación. Ok. Entonces, bajo esa perspectiva, es que ustedes deben de hacer su presentación. Entonces, volvamos a donde interrumpimos la semana inmediatamente anterior por el tema de la conectividad. Entonces, estábamos hablando de el tema de la razón. En el tema de la razón, entonces, habíamos dicho que la razón compara grupos que tienen características comunes, pero categorías diferentes, que se define como una división o como un quebrado A sobre B, en donde el numerador es una categoría diferente, pero con una característica común, mientras que B es el denominador que tiene una categoría diferente, pero una característica común. Y estábamos avanzando con este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en este ejemplo, lo que nosotros veíamos era que era básicamente un tema que nos permitía establecer la condición de una razón que ya podíamos manejar numéricamente, que hasta ahora no lo habíamos hecho ni en el nivel nominal, ni en el nivel ordinal, ni en el intervalo. Básicamente, lo que podíamos era comparar de pronto algunas categorías, unos grupos especiales, pero hasta ahí llegábamos, pero no habíamos podido trabajar matemáticamente con ello. Entonces, en el ejemplo decíamos que un grupo de estudiantes, 500 estudiantes de una institución universitaria, se les evaluó el consumo de alcohol por lo menos 2 veces a la semana y se definió en 2 grupos poblacionales. ¿Cuáles eran? Entre hombres y entre mujeres. Entonces, ¿por qué razón? Pues básicamente porque el consumo de alcohol de más de 2 veces a la semana, igual o superior a 2 veces a la semana, implica que son personas que van a tener dificultades a futuro con el control de la bebida. Entonces, en el estudio que eran 500 se dividieron en un total de 300 hombres y 200 mujeres. ¿Sí? Y evaluaron entonces la característica común, que era ¿cuál? Consumidores de alcohol y de categoría diferente, tanto hombres como mujeres. Entonces habían hombres consumidores 200 y mujeres que consumen 120. Entonces, si la razón de consumidores de alcohol entre hombres y mujeres fue lo que nos pidieron, pues A sería los hombres consumidores sobre B, que son las mujeres consumidoras. Eso nos daba un total de 100, 200 sobre 120 y lo que hacemos simplemente es una simplificación que nos da 5 a 5 sobre 3. ¿Cómo se interpreta entonces esa condición? Específicamente esa condición se interpreta diciendo que por cada 5 hombres que consumían alcohol en ese estudio, habían 3 mujeres que consumían alcohol. Entonces, de alguna manera, nos genera una condición más superior, llamémoslo así, que el nivel del intervalo, pero de todas maneras nos deja en un nivel que todavía no está en el ámbito de la exactitud. Entonces, frente a eso, ¿qué se desarrolla? Se desarrolla entonces
el siguiente nivel de medición epidemiológico que corresponde a las proporciones, ¿no es cierto? Entonces ya en las proporciones, lo que nosotros hacemos específicamente es que relacionamos una cantidad de eventos que suceden frente a un universo. Que si yo relaciono unos eventos frente al universo, pues siempre el numerador va a contenerme el denominador y siempre me va a estar comparando el resultado contra la escala decimal. Entonces, en términos generales, la expresión matemática sería A sobre A más B, ¿no es cierto? En donde A es los eventos que yo voy a relacionar y A más B sería todo el universo. Y de esa fórmula tan sencilla se van a desprender las proporciones. ¿Por qué? Las proporciones simplemente nos van a comparar ese evento contra una unidad decimal, lo que nos permite a nosotros establecer que normalmente la que se utiliza es el 100, lo que me va a permitir a mí comparar frente a esa unidad decimal de 100. Entonces, el resultado que a mí me dé se convierte en un porcentaje. Entonces, de cada 100 personas o de cada 100 eventos, tanto porcentaje presenta esa característica. Entonces, lo que me hace es que me lleva a comparar el número de eventos frente a la unidad decimal. Entonces, yo ya tengo mucha mayor precisión y exactitud frente al tema. Entonces, cuando nosotros veíamos en la razón que por cada 5 mujeres, por cada 5 hombres consumidores habían 3 mujeres, casi que podríamos llegar a la conclusión que eran más bebedores en ese estudio los hombres que las mujeres, porque había, por cada 5, habían 3 mujeres, entonces podríamos casi que decir de alguna manera, no, pues entonces el mayor consumo se presenta en la población masculina. Vamos a ver si con las proporciones es verdad. Entonces en ese hombre habían un total de hombres que eran 300, un total de mujeres que eran 200, hombres que consumían alcohol 200 y mujeres que consumían alcohol 120. ¿Listo? Entonces, yo puedo sacar varias fórmulas de lo que se llaman las proporciones. Y entonces yo puedo sacar un porcentaje de hombres en la población. Y entonces, ¿cuál sería la característica que voy a buscar? Población masculina de toda la población. Entonces nos dicen que en total de hombres son 300, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre un total de toda la población, que eran ¿cuántos? 200 mujeres, ¿correcto? Y 300 hombres. Entonces, la relación es 300 hombres sobre 200 mujeres más 300 hombres. Y eso lo multiplico por 100. Esa condición entonces me da un valor que es 60. ¿Listo? 60%. ¿Qué quiere decir entonces 60? Básicamente lo que yo estoy haciendo es comparar este número de personas, hombres, frente a cada 100 personas que hay en el estudio. Entonces lo que nos dice 60 es que de ese estudio, de ese estudio, por cada 100 personas que hay en ese estudio, hay 60 hombres. Razón que nos dice que serían 40 mujeres. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos evaluando es género y el género es masculino y femenino, o el sexo, yo no sé cómo llamar allá en este momento, pero realmente hay 2 sexos que son el masculino y el femenino. ¿Listo? Para el tema de estudios epidemiológicos, por lo pronto no se tiene en cuenta todo ese tema de diversidad de género y todo ese tipo de cosas, salvo que el estudio lo solicite explícitamente. Pero bueno, vamos a sacar otro porcentaje que sería el porcentaje de mujeres que consumen alcohol. Y entonces nos da lo siguiente, que en ese estudio hay 120 mujeres, ¿sí? Que de alguna manera lo que nos van a decir es cuántas mujeres son consumidoras de alcohol. Entonces, nos dicen que son 120 mujeres que consumen y sobre toda la población que consume alcohol, ¿que es cuánto?
200 hombres y 120 mujeres. Entonces mire usted que ya, primero, siempre la característica, el numerador se encuentra contenido en el denominador. Mírelo, aquí está, ¿no es cierto? Lo mismo aquí, 120 mujeres, mire que aquí también las volvemos a contar, pero hay 200 hombres y eso lo multiplicamos por 100. Eso nos da un resultado de 37.5, lo cual nos dice entonces que el porcentaje de mujeres consumidoras es de 37.5. Entonces, ¿eso qué nos puede llegar a decir? Nos puede llegar a decir que en este caso, pues 37, casi 38 mujeres de cada 100 son consumidoras de alcohol. ¿Correcto? Entonces, en este caso, perdón, bueno, en este caso, entonces yo necesito saber también, por decirlo así, cuál sería la proporción de hombres consumidores, ¿sí?, de alcohol. Y entonces, ¿eso qué nos daría? Nos daría específicamente el siguiente resultado, ¿sí? ¿Cómo sería la fórmula? Entonces, específicamente, la fórmula estaría dada bajo la siguiente perspectiva. ¿Cuál sería la cantidad de hombres consumidores de alcohol? 200. 200. ¿Y cuál sería el denominador? Lo mismo, 200 hombres que consumen alcohol más 120 mujeres que son consumidoras de alcohol. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero no estamos haciendo solamente la proporción de los hombres. Por eso, proporción de hombres que consumen alcohol. Sí, pero entonces lo vamos a comparar con respecto a los Entonces, dos géneros. ¿cuál es la característica, cuál es la categoría diferente? Que voy a buscar cuántos de los hombres son consumidores entre todas las mujeres, entre toda la población, perdón, no solamente entre los hombres y las mujeres. ¿Correcto? O sea que vamos a tener el 100% de todos. Vamos a tener el 100% de los que consumen. ¿Listo? No. Profe, una pregunta. Sí. No podríamos simplemente restarle el 100% a ese 37.5 y no debería dar lo mismo. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver si nos da. Listo. Entonces, ¿eso qué hacemos? Lo multiplicamos por 100. ¿Correcto? Eso sería multiplicado por 100. Perdón. Profe, pero una pregunta, no me queda claro, es el por qué también sumamos las mujeres consumidoras y solamente estamos haciendo la proporción de los hombres. En el denominador no estaríamos hablando que serían el total de hombres, en este caso 300. Sí, eso era lo que yo decía. ¿Cómo? Perdón. O sea, qué pena, profe. Lo que era es que, o sea, estamos diciendo solamente los que consumen, o sea, los hombres, ¿cierto? Que los hombres que consumen son 200, ¿cierto? Sí. Sobre la misma, sobre 200, y esa comparación la hacemos con, no, ya me perdí, con los 100. Con los 300. Con no, los 300 hombres. Eso es con los 300. Yo estoy analizando solo la población femenina o la población masculina. Aquí yo quiero es el porcentaje de hombres consumidores entre hombres y mujeres consumidores y el porcentaje de mujeres consumidoras entre hombres y mujeres consumidores. Ya. O sea, lo que pasa es que el denominador me va manejando o sea, me va llevando a que de alguna manera yo juegue con el tipo de población. ¿Yo qué voy a buscar? Proporción de mujeres que consumen entre las mujeres consumidoras. Si yo digo proporción de mujeres que consumen en la población total, que es el ejercicio que vamos a hacer enseguida, ¿sí? En la población total, ahí sí es como ustedes me dicen. O sea, serían 120 sobre 500 y 200 sobre 500. ¿Listo? Pero aquí lo que yo estoy haciendo es solo en las personas que consumen, entre las dos poblaciones consumidoras. O sea, aquí ¿cuál sería el universo? Serían estas 320 personas que nosotros vemos aquí, que son todos consumidores de alcohol. ¿Ya?
Cuando yo digo proporción de mujeres consumidoras de alcohol en la población total, ahí sí sería ¿sobre quién? Sobre el total de hombres y mujeres, que serían 500. ¿Sí me hago entender? Sí, me dio 62.5. 62.5. O sea que lo que tú dices es real, ¿no es cierto? O sea, lo que tú dices es que el contrasentido está aquí. Entonces seguimos pensando ¿en qué? En que en esa población, por cada 100 consumidores, 65 o 66 son hombres y 37 o 38 son mujeres. ¿Correcto? O sea, seguimos pensando en ese proceso de que las mujeres son más consumidoras de alcohol. Ahora bien, hagamos el ejercicio como lo dicen los compañeros. Entonces, en la población total, entonces ya esto no sería, ¿cuál sería el numerador en la población total? Sería el mismo, los mismos 120 mujeres que son consumidoras. Pero ¿cuál sería el denominador? Ahí nos están diciendo, es la población 500. total, o sea, 300 hombres más 200 mujeres, o sea que serían 500. Y eso lo multiplicamos por 100. ¿Cuál sería el resultado entonces en ese caso? 24. 24. Que nos dice que ¿qué? Que en ese estudio, en general en la población, 24 de cada 100 personas son mujeres consumidoras de alcohol. Listo. Ahora hagámoslo en los hombres, en la población total. Listo. Entonces, ¿cuánto sería? El numerador sería el mismo, pero el denominador sería 500. ¿Correcto? ¿Cuánto nos daría eso? Y eso lo multiplicamos por 100, obviamente. ¿Eso nos da cuánto? 40, profe. 40. Seguimos teniendo que los hombres son más consumidores de alcohol. Es decir, que en esa población, de cada 40 personas, de cada 100 personas que hay, 40 son hombres consumidores de alcohol, mientras que 100, en cada 100 personas, 24 son mujeres. Lo que nos dice entonces que el problema es más importante. ¿Qué nos da este elemento? Desde la razón vamos viendo que el problema de pronto se acrecienta un poco más en la población masculina, pero nos da o nos hace ver que de alguna manera tanto la población masculina como la población femenina son susceptibles de llegar a padecer esa condición que es el alcoholismo. Entonces ya los porcentajes de donde nacen las tasas, lo que me va diciendo es cómo tengo la situación de alguna manera mucho más explicada, mucho mejor entendida, y entonces me permite generar desarrollo de políticas alrededor de todo ese proceso. Entonces, efectivamente, ¿qué haría yo frente a eso? La campaña enfatizó más el disminuir el consumo de alcohol entre hombres que entre mujeres. Pues podría ser, pero podría ser que no. Yo lanzaría una campaña enfocada para las dos poblaciones, porque finalmente en este estudio se nos demuestra que existe una diferencia, pero la diferencia no es tan grande con respecto a lo que se hubiera pensado en un principio, cuando se decía, no, por cada 5 hombres hay 3 mujeres que consumen alcohol. Entonces las tasas o las proporciones nos permiten observar los fenómenos de salud y enfermedad de una manera más clara. Entonces, como decíamos, de las proporciones se desprenden las tasas. ¿Y entonces para qué sirven las tasas? En términos generales, las tasas sirven para medir eventos epidemiológicos que son bastante importantes. Es decir, me permiten conocer el comportamiento de ciertas enfermedades, nos pueden ayudar a realizar la medición de esos fenómenos epidemiológicos que ocurren, nos posibilitan o nos generan la posibilidad de llegar a clasificarlos y poder analizarlos.
hacen parte de lo que es el trabajo científico de esos indicadores y nos permiten tomar medidas encaminadas a intervenir o a prevenir la ocurrencia de todos esos fenómenos. Dentro de las tasas, entonces, tenemos varias tasas que van a ser muy importantes y que van a ser indicadores obligatorios de alguna manera para ustedes en lo que son los sistemas de gestión. Entonces hay una tasa que se conoce como tasa de morbilidad o incidencia, que nos expresa genéricamente la probabilidad de nosotros poder llegar a adquirir una enfermedad, de poder llegar a sufrir una enfermedad. Y entonces, numéricamente se da definiendo el número de casos nuevos de una enfermedad sobre la población total a mitad de un periodo determinado, de un año, etcétera, etcétera. Es decir, sobre la población total para que no nos enredemos y lo multiplicamos por una unidad decimal. Siempre hay una multiplicación por una unidad decimal. ¿Por qué digo yo por una unidad decimal? Porque ustedes lo pueden hacer por 100, como se hacen los porcentajes, ¿no es cierto? Pero lo pueden hacer por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000, dependiendo de la necesidad. ¿Cómo así dependiendo de la necesidad? Cuando yo estudio enfermedades que son muy poco frecuentes, ¿sí? Entonces yo voy a encontrar que hay muy pocas enfermedades en la población total. Entonces, si yo, por ejemplo, hago, qué sé yo, rabia humana en la ciudad de Medellín, entonces la población total en la ciudad de Medellín puede estar alrededor de 1,5 millones de personas. Pero si yo hago la rabia humana o la encefalitis rábica, puede que en un año se me presenten 3 o, perdón, 4 casos de la enfermedad. Entonces, cuando eso me sucede, si yo coloco 4 sobre 1.500.000, eso me va a dar un número 0.00000, para ir con 4 o 5 ceros, 1. Entonces, cuando yo voy a interpretar lógicamente el tema, eso es una realidad matemática, o sea, eso es correcto matemáticamente hablando. Pero epidemiológicamente no es muy correcto, porque yo no puedo decir que de cada 100 personas a 0.00003 les dio encefalitis rábica, porque ¿qué es 0.00003 de una persona? O sea, le dio encefalitis rábica en la uña del dedo pequeño de la mano derecha. Eso no tiene sentido. O yo tengo encefalitis rábica o no tengo encefalitis rábica. O estoy intoxicado por una cosa o no estoy intoxicado. Entonces, lo que nos permitimos en la parte de epidemiología es jugar con esa unidad decimal. Entonces, yo en vez de multiplicar por 100, en números de casos muy pequeños, multiplico por 1.000.000. Y entonces, eso ya no me da 0.00003, sino que me da 3. Y entonces, en la interpretación, yo digo qué es lo que estoy haciendo. Y en la interpretación yo no digo 3 de cada 100 personas sufrieron, sino que digo 3 de cada 1.000.000 de habitantes en la ciudad de Medellín sufrieron un episodio de encefalitis rábica en el año 2019. Correcto. Entonces, por eso es que hablamos de la unidad decimal. Es para hacer que los casos se conviertan en casos enteros y no en medios casos o pedazos de tazos o la décima parte de un caso o la centésima parte de un caso, porque eso no es una verdad desde el punto de vista epidemiológico. Puede que matemáticamente tenga la lógica, pero epidemiológicamente no existe a alguien que le dé un 0.004% de hepatitis, ¿no? O vos tenés hepatitis o no tenés hepatitis. Entonces lo que yo puedo hacer es jugar simplemente con el 0. La segunda tasa que nosotros vamos a evaluar y que es de obligatorio cumplimiento es la tasa de prevalencia. ¿Qué es eso de la prevalencia? Es la probabilidad de sufrir o de haber sufrido una enfermedad en el pasado. Y entonces la prevalencia siempre se refiere a un periodo de tiempo determinado. Y se define entonces desde el punto de vista matemático
como el número de casos nuevos más el número de casos viejos de una enfermedad X sobre la población total. Entonces yo simplemente lo que evalúo es cuántos casos me dieron en el 2018, en el 2019, en el 2020. ¿Listo? Y lo divido sobre la población total. E igualmente lo multiplico por una unidad decimal, que puede ir desde 100 hasta 1 millón o hasta 10 millones, dependiendo de la cantidad de población que esté evaluando. Tercer elemento o tercer indicador se llama mortalidad. Y la mortalidad nos habla de la probabilidad de morir en una comunidad por una causa. Puede ser una mortalidad que es general y es simplemente morirme en la comunidad. ¿De qué? De cualquier cosa. Es la probabilidad de yo morirme en Medellín con respecto a la población total. O pues yo puedo hacer una mortalidad específica. Entonces yo puedo hablar de mortalidad, por ejemplo, por sarampión en Medellín, mortalidad por COVID en Medellín, mortalidad por accidente de tránsito en Medellín. Y entonces eso me da la idea de cuántas personas en Medellín mueren como causa del accidente de tránsito, cómo mueren por causa del sarampión, etcétera, etcétera. Esa es la tercera causa, es la probabilidad de morirme en la comunidad, en general o por algo determinado. Y la letalidad, que es otra tasa que hay que tenerla en cuenta y es muy importante, porque va a ser demasiado importante en la toma de decisiones. Si la letalidad sube en cualquier enfermedad, yo tengo la obligación, llamémoslo así, impajaritable, de tener que desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Pues porque obviamente la letalidad se refiere a muerte. Y la letalidad ya es la probabilidad de morirme de algo cuando me enfermo de eso. Entonces, la letalidad se refiere específicamente a una causa específica. Y entonces es el número de muertos, o se representa matemáticamente como el número de muertos por una causa determinada sobre el número de enfermos por esa misma causa. Entonces, ¿cuántos murieron por COVID en el 2019 en Medellín? Letalidad, que es sobre cuál sería el denominador. Mortalidad, ¿cuál sería? ¿Cuántos murieron por COVID en la ciudad de Medellín? En la población total, 1,5 millones de habitantes. Pero la letalidad sería cuántos murieron de COVID en Medellín sobre el número de enfermos de COVID. Entonces no, que fueron 300,000 casos en Medellín. Bueno, entonces sería el número de muertos sobre 300,000 que fueron casos de COVID. Eso me indica qué tan grave es una enfermedad. Entre más alto sea el porcentaje de letalidad, obviamente es una enfermedad que requiere, llamémoslo así, mayor atención para nosotros manejar. ¿Queda claro ese proceso? Sí, profe. Señor. Profe, pregunta. ¿La mortalidad y la letalidad también se deben multiplicar por una unidad decimal? Siempre, todas las tasas se multiplican por una unidad decimal. Y ustedes la escogen de acuerdo al tamaño de la población. Listo, profe, gracias. Muy bien. Bueno. Muy bien. Entonces, básicamente eso es el tema de lo que es el tema de la mortalidad. Perdón, de las tasas. Vamos a insertar una diapositiva y vamos a colocarles un tallercito que va a ser para el día de mañana. ¿Listo? Es un tallercito, no es un tema pues como para matar absolutamente a nadie, para que no les vaya a dar mucho susto, sino que es para que se familiaricen con eso. Entonces, hablemos entonces de Medellín. Medellín entonces tiene, o supongamos que tiene una población total, ¿sí? De 1,500,000 habitantes. ¿Listo? Entonces hablemos de situaciones o condiciones como la siguiente. Vamos a hablar de una enfermedad que se llama influenza en Medellín.
que es esa famosa gripa estacional, pues, o la famosa gripa fuerte. En Medellín, entonces, en el año 2019, perdón, en el 2020, llamémoslo así, vamos a olvidarnos del COVID, se presentaron en Medellín 350.000 casos de influenza. Listo. En el 2019 se presentaron 200.000. Y digamos que en el 2018 se presentaron 220.000. Listo. Entonces, que en el año 2020 murieron 35 personas. Por influenza. ¿Listo? Y vamos a hablar de otra enfermedad que se llama tétano en Medellín. Y el tétano en Medellín, entonces, en el 2020, se presentaron 22 casos. En general, tétano neonatal, cualquier tipo de tétano, de los cuales, de ellos, se presentaron en ese año 18 muertos. Listo. En el 2019, llamémoslo así, se presentaron 15 casos y en el 2018, perdón, se presentaron 12 casos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la incidencia, la prevalencia, o hablemos de la morbilidad, de la prevalencia, perdón, la mortalidad por influenza y por tétano en Medellín y la letalidad por las mismas enfermedades. Listo. Pues tips. Epidemiológicamente hablando, el último año que se reporta es el año que yo utilizo para sacar la incidencia. ¿Por qué? Porque me presupongo epidemiológicamente que esos son los casos nuevos de la enfermedad. ¿Listo? Y casos viejos, o sea que para sacar la morbilidad o incidencia, yo tendría que utilizar el año 2020. ¿Por qué no el 2021? Que es el último año. Porque se hace dale. ¿Por qué? ¿Por qué no el 2021? Porque es en curso y siempre se hace referencia pues a los años anteriores. Ya, son años anteriores. Entonces yo todavía no tengo los datos del mes de noviembre ni del mes de diciembre.
Entonces, por eso yo utilizo es el último año como referente para sacar lo de los casos nuevos. Es totalmente claro. Entonces, en ese sentido, ¿para qué me sirven los datos del 2019 y del 2018? Para hacer la evaluación de la prevalencia. Porque entonces los casos nuevos serían los del 2020, mientras que los casos viejos serían los del 2019 y los del 2018. Y entonces, a la luz de eso, me sacan los porcentajes. Pero lo más importante, ¿qué observan ustedes de ese fenómeno? Ahí les va a dar para jugar con la unidad decimal. Ahí les va a dar para jugar con las interpretaciones. Pero lo más importante es que me van a decir, por ejemplo, si ustedes estuvieran a cargo de una Secretaría de Salud del municipio de Medellín, ¿ustedes qué harían con esas dos enfermedades? ¿Correcto? O sea, ¿qué sería como o qué claridad tendrían para manejar esas dos enfermedades y como qué características les presenta a ustedes ese tipo de enfermedad? ¿Listo? Entonces quedamos con eso para mañana y mañana entonces conversamos de ese ejercicio. ¿Listo? Listo, ¿Alguna profe. inquietud? ¿Alguna inquietud, perdón? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces hablemos un poquito para utilizar estos 8 minutos que nos restan de otro tema, de otros temitas, pues que son como importantes. Este sí es un repaso ya de bioestadística, es para que tengamos en cuenta como todo ese proceso y más que todo, pues como para definirnos de alguna manera algunos elementos o traer a la memoria esos elementos que de alguna manera ya ustedes han visto. Recordemos entonces también que dentro de los estudios epidemiológicos vamos a utilizar elementos como las medidas, por ejemplo, de posición o las medidas estadísticas. Y entonces en las medidas estadísticas nosotros vamos a encontrar medidas de posición, ¿sí? Vamos a encontrar medidas de tendencia central y medidas de variación. Entonces, cuando hablamos de las medidas de posición, pues básicamente lo que nosotros tenemos en estadística y lo que tenemos en epidemiología es un conjunto de datos, es un montón de datos que nosotros manejamos y entonces muchos de estos elementos lo que me van a permitir es localizar la mayoría de esos datos frente a lo que es el 50% de los datos. O sea, tratando de buscar el comportamiento que los estadísticos nos han definido como el comportamiento normal de los datos, aunque les soy honesto, el comportamiento normal es el menos normal de los comportamientos. Entonces, cuando hablamos de personas y cuando hablamos de seres humanos, hay veces nos tendemos a enredar muchísimo con eso, pero básicamente todas estas mediciones lo que me permiten es mirar cómo están todos mis datos o el conjunto de mis datos con respecto al centro, a la medida central o al elemento central, que en la gran mayoría de las veces es la mediana, ¿no es cierto? Entonces, en las medidas de posición, lo que me dan esas medidas es el posicionamiento que tienen mis datos o un dato específico, frente a un conjunto de datos. Y entonces, de las medidas de posición se encuentra la mediana. ¿Cómo se obtiene la mediana? La mediana se obtiene ordenando los datos y ubicando el valor central, es decir, el valor 50. ¿Listo? Entonces, yo tengo la edad de 5 de ustedes. ¿Listo? Entonces me dicen que 21, 21, 23, 24 y 25 años. ¿Listo? Entonces yo coloco 21, 21, 23, 24 y 25 años. ¿Cuál es el valor que está en el 50%? 23. ¿Listo? Ese es el valor. La mediana es 23. Que me dan otro dato. No, es que son 6 datos. Entonces 21, 21, 23, 24, 25 y 25. Entonces yo coloco los dos, o cojo los dos datos del centro.
23 y 24. Los sumo y los divido entre 2, es decir, le saco el promedio y entonces eso me va a dar 23.5. Para ese caso entonces, la mediana será 23.5 años, que es o que tendría el elemento que yo debería de entrar a manejar. Segundo, la moda es el valor que más se presenta en el conjunto de datos. Entonces teníamos 21, 21, 23, 24, 25 y 25. Entonces, hay dos datos que se repiten dos veces. Entonces, la moda está ¿qué? Entre los 21 y los 25 años son las dos modas que tendría ese conjunto de datos. Y en el caso del cuartil y el decil y el percentil, es cuando yo divido, por ejemplo, ese 100 datos en 4 partes, y entonces la primera parte me daría el 25% de los datos, el segundo cuartil me daría el 50% de los datos, el tercer cuartil me daría el 75% de los datos y el cuarto cuartil el 100% de los datos. O lo puedo partir en día 25, que son los cuartiles, o en día 10. Entonces el primer 10 sería un decil, ¿sí? Y entonces estarían los 10 primeros datos, en el segundo decil los del 10 al 20, en el tercer decil los del 30, los del 20 al 30, perdón, en el cuarto decil los del 30 al 40, y así sucesivamente. O lo puedo dividir simplemente en 100 partes, y entonces si yo te digo que estás en el percentil 25, es porque estás en el primer cuartil o estás en el tercer decil. Entonces, básicamente, lo que me permite es elaborar hacia dónde estoy con respecto al 50% o a la mitad de los datos. Eso es lo que tiene que ver con las medidas de posición. El segundo elemento lo constituyen las medidas de tendencia central. Y ya habíamos utilizado una, cuando hallamos la mediana en un número de datos que es pares. La medida de tendencia central establece con mayor precisión los datos. Y entonces hay dos que son las que se utilizan. La medida aritmética o promedio, que es la más utilizada específicamente en epidemiología, que establece la cifra promedio y la sumatoria de los datos. Entonces, básicamente, lo que me dice es, yo sumo todos los datos y lo divido por el número de datos, y ese es el promedio. Recuerde cuando hicimos 23 más 24 dividido 2 me da 23.5. ¿Sí? Entonces 23.5 sería la media aritmética o el promedio de edad de ese grupo de personas de los que estábamos hablando. O si quiero ser mucho más preciso, pues yo lo que hago es que saco la media aritmética, ¿no es cierto? Y entonces la media aritmética está definida ¿por qué? Por el promedio de la productoria de la raíz n de los datos. Es decir, yo le saco la raíz n a los datos, ¿no es cierto? El número de datos que son. Entonces son 6 datos en el caso que teníamos. Le saco la raíz esta y multiplico 21 por 21 por 23 por 24 por 25 por 25. Y ya eso me daría una medida más exacta de la media. Como es mucho más engorrosa de trabajar, pues nosotros, o sea, en el término de epidemiología, muy poco se utiliza salvo que se solicite de alguna manera, pero sí tiene otras utilidades, principalmente a nivel de lo que es el tema de evaluaciones en química, etcétera, etcétera, diluciones, concentraciones, etcétera, que posiblemente, pues, seguramente con la profe Ana Marcela podrán ustedes tener, pues, una mayor posibilidad de entrar a trabajar con este elemento. En el caso de nosotros, pues, en epidemiología no tiene mucha utilidad, llamémoslo así. Y finalmente está las medidas de variación. Entonces, ¿qué tan lejos se encuentran los datos dentro del conjunto de los datos? Sobre todo, ¿qué tan lejos se encuentra dentro de la mediana? O de la mediana, perdón. Entonces, me establecen la desviación o la dispersión de los datos. Y entonces, estarían, dos de ellas serían el rango, ¿sí? Y el rango básicamente se obtiene restando el valor máximo del valor mínimo. Y sabemos que entre el valor máximo y el valor mínimo están contenidos la totalidad de los datos. Entonces, eso me da que las edades oscilan en la población que estudiamos ahorita entre 21 y 26 años. Es decir, que tienen un rango de 5 años de diferencia entre los mayores y los menores. ¿Correcto?
o la desviación estándar, que ya nos indica qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran los resultados de un estudio del promedio o de la mediana. Y entonces en estadística y en epidemiología se ha tomado como una medida de validez de resultados de una investigación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que una investigación está a 3 desviaciones estándar, es porque la variación de los datos con respecto al promedio se puede dar hasta en un 66% y eso se convalida. Pero cuando me dicen que está más de 3 desviaciones estándar, ya estamos hablando casi que de que el azar entra a jugar un papel muy importante en la sumatoria de todos esos datos y entonces no se aceptan estudios que te estén a más de 3 desviaciones estándar de lo que es la mediana. Básicamente con eso quería como repasar todo este tema